Bueno, hoy tenemos una nota con Carlos Gatz, el preparador físico de los Leones. Hasta hace muy poco tiempo estuvo con las Leonas. Vamos a hablar un rato con él, como desde que empezó la cuarentena hacemos notas. Hoy toca hablar con un referente del atletismo y del deporte en sí. Vamos a esperar que Carlos se conecte. Ahí lo tenemos a Carlitos, lo vamos a añadir. Así empezamos. Sí, hola, hola, hola. Hola Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien. Acá comenzando a hacer otra nota más con vos, que ya vengo haciendo hace que empezó la Y vi, cuarentena, todo esto. un Y montón sí, tenés, y bien y especializado vale. en el hockey. Sí, hice un Felicitaciones. poco de hockey, bueno, gracias. Un poco de hockey y algunas de también de algún que otro dirigente, árbitros, un poquito de todo. Sí, veo Pero muchísimo contenido. Aquel que no, quiere estar un poquito actualizado en el hockey ya sabe dónde meterse. sí, sí, así es. Carlos, hago una mini presentación tuya. Igual muchos te Dale, conocen. dale, dale. No, la verdad que no, no. Dale, Bueno, nunca está hoy de tenemos más. a Carlos Gatz, preparador físico de los Leones, campeones olímpicos en Río 2016 y hasta hace unos días preparador físico de las Leonas. También tuvo récord de 100 y 200 metros, compitió dos Juegos Olímpicos y el tercero, bueno, fue la vencida, pero como preparador físico de los Leones. Eso lo más importante. ¿Te parece Hermoso, bien? hermoso. Sí, impecable. Lo que podemos, si querés, hacer para la gente que por ahí no nos conoce mucho, o que por ahí, bueno, el atletismo no es un deporte muy difundido en la Argentina, entonces la verdad es que tuve que hacerlo fuera del país durante la década del 90, recorriendo muchísimos países que estaban vinculados al alto rendimiento. Para que la gente entienda, el atletismo funciona a nivel espectáculo, al igual que el tenis, y eso para estar en los mejores torneos como la Diamond League y demás. La Diamond League son los top 10. Y después tener los torneos meeting internacionales de la GP, que se les llaman, que son los 50 mejores del mundo. Entonces ahí empieza a cobrar importancia el estar rankeado y las performances y demás. Entonces, eso fue lo que hice durante 10 años de mi vida y para poder estar en ese nivel tuve que dar con entrenadores especializados, ya que eso acá en la Argentina no existe. Sí nos sorprendemos cuando vemos los Juegos Olímpicos, wow, 80.000 personas, 90.000 personas en un estadio, todos expectantes de una carrera de 100 metros. Nosotros lo vemos cada 4 años, pero el mundo desarrollado, el primer mundo, lo tiene a la carta todos los años y tiene temporadas outdoor, indoor. Así funciona un poco el atletismo de alta competencia, que alto rendimiento quiere decir vivir del deporte. Eh, entonces, eso es un poquito el alto rendimiento. Vivir del deporte, ya dijimos qué número tenés que estar rankeado. Y, y cuando compites en nivel tan profesional y elitista con el resto,
se ve más claro y toma sentido el porqué de las clasificaciones y el nivel de marcas. El nivel top 10 es un nivel altísimo, debajo de los 10 segundos hoy, y digamos, y en el 200, bueno, hay algunos que bajan de 20 y otros todavía están muy cerca de los 20 segundos, que era mi especialidad. Y son los que realmente, los mismos que vos vas a ver durante los mítines internacionales, son los mismos que dominan en los Juegos Olímpicos después. O sea, no hay mucha diferencia en eso. Esos fueron los 10 años y lo más importante en esos 10 años fueron la gente que me formó, entrenadores de la ex Unión Soviética, en Alemania, estuve también en algunos centros de velocidad, casi hay muchísimos desperdigonados por distintas partes del mundo, Portugal, España, Italia. Italia estuve con Carlos Vittore, que fue el entrenador de Pietro Menea, récord del mundo, antes que Michael Johnson. Y bueno, incluso entrenadores brasileros que están acá cerca nuestro, pero los brasileros tienen más de 50 años de investigación, trabajo. Ellos sí tienen torneos de alto rendimiento. El primer Grand Prix se hace en Río, se hacía en Sao Paulo, diferentes ciudades, las que ellos eligen. Y por eso también tienen una calificación como país, que es lo que les permite después poder ser anfitriones de un Juego Olímpico. Cuando vos tenés un nivel deportivo en la suma de todos los deportes, es lo que te califica como país para poder ser anfitrión. Porque nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver el fútbol, pero bueno, no es así, existe el vóley y el básquet. Vos vas a ver que Brasil está organizado en vóley, en básquet, en atletismo, en natación, en judo, en canotaje, en lucha. O sea, es raro a donde no está Brasil metido. Y a eso es lo que le llamo 50 años o más de cultura avanzado por lo que es nuestra cultura. Entonces, eso es digno de destacar y habría que darle una miradita al porqué de las cosas. Me parece que aprovechando esta nota, podemos explayarnos un poquito sobre eso, el porqué. Nosotros somos un país que tiende a mitificar todo. O sea, eh, si ganamos en básquet, la generación dorada, son ídolos, un fenómeno. No, tiene una explicación, tiene un nivel de rendimiento, tiene un nivel digamos, de especialización, entrenadores, jugadores especializados durante muchos años. O sea, en el básquet existió un León Nasnude, que tuve la suerte de conocerlo cuando estuve en Ferro, y bueno, y ese se puede decir que fue uno de los grandes maestros que tuvo el básquet. Y eso es lo que hizo alcanzar, digamos, a lo largo de los años, un nivel que termina en lo que nosotros pudimos ver. Y lo mismo con Ginóbili, con Escola, con el Chapu Nocioni, etcétera, con excelentes entrenadores como Lamas, que hoy creo que está en Japón, y a quien tuve también el gusto de conocerlo, excelente persona. Saludos para él, sí, sé que te sigue, que está en contacto con vos también. Y bueno, y así podemos ir mirando diferentes deportes que existe un porqué. O sea, ante precedentes a Pareto, y hubo mucha gente que estuvo especializada en el tema, 20 años atrás nos podemos ir, y que volcó su experiencia para que surja una atleta como una deportista como Pareto. Y así sucesivamente. Hay deportes que por ahí están más desarrollados que otros, ¿sí? A nivel de exigencia, y esa se puede decir que es una virtud o un desafío para cuando alguien gestiona el deporte. Tiene que tener muy claro en qué lugar está ese deporte como para ser competitivo o no. Esos son los desafíos de las gestiones que hay como secretario de deporte o dirigir el deporte. Es una responsabilidad muy grande, pero me parece que tenés que tener muchísimo conocimiento de cuál es la realidad y el contexto que convive cada deporte y qué puede alcanzar y qué no, a quién ayudar más, a quién, ¿se entiende eso? O sea, el Sí, fútbol, sí, este es un país futbolero,
entonces digamos que la estructura o los carriles están armados para el fútbol, pero los demás deportes no están así. No, bueno, Carlitos, cuando vos sí, me decís todo esto, yo lo que veo, después de que dejaste competir, que la verdad sos una persona muy reconocida dentro del atletismo, hubo cambios en el atletismo porque vos te tuviste que ir afuera para profesionalizarte en muchas cosas, pero acá en Argentina, ¿qué dejaste? ¿Se reconoce más al atleta en atletismo o cómo está? mira, hubo cambios muy positivos. Hoy el atletismo logró tener, gracias a lo que es las carreras de calle, de fondo, tiene un reconocimiento mayor. La gente que interviene en atletismo es gracias a la gente que está en calle. Y eso hace de que mucha gente más lo pueda practicar y eso hace de que nosotros hayamos tenido un Silio, un Cascabelo, lo mismo que decimos en otros deportes, que estamos hablando de 20, 30 años atrás, para que puedan surgir un nivel A como tuvimos en los últimos Juegos de Río. El nivel A que hubo fue de que, a ver, cada prueba ofrece 3 plazas, en masculino y en femenino. El maratón es una prueba dentro de las 20 y pico de pruebas que hay en atletismo. ¿Sí? Es Sí, una, dos, porque masculino femenino. Entonces, ofrece 6 plazas. En el equipo, que fue una delegación de 10, 12 personas, la única que cumplió con ese requisito, nivel A, fue la prueba de maratón. Gracias a lo que se vino empujando desde las carreras de calle que vemos por todos lados. ¿Viste? Esa me parece que es lo bueno en actualización que podemos decir acerca del atletismo hoy. Lo fuerte está por ahí, aunque hay excepciones, hay gente, digamos, que le pone mucho empeño. En el caso de, bueno, nuestro difunto eh, Brian Toledo, que fue el último finalista que tuvo la Argentina en Río. Anterior estuvo Germán Lauro en el lanzamiento de la bala. Y después a nivel junior ya venía empujando Germán Charaviglio, que es, digamos, uno de los atletas bueno, que marcó tendencia en el plano nacional, con gran proyección internacional. Y así podemos ir sondeando diferentes pruebas, ¿no? Que hay algunos, pero es más aislado. En forma masiva, para resumir, el Fondo Argentino es lo que mejor funciona hoy, con la vos, ayuda de Leonardo. sí, por supuesto. En lo personal, ¿cuál fue tu última carrera y cuál fue y el porqué del retiro del deporte? ¿Por la edad o por un tema físico? Mirá, Porque te dedicas cuando a entrenar jugadores, equipos. en el atletismo todo tiene la cantidad de uso que vos le das a la máquina humana. Yo arranqué un poco tarde en el atletismo. Arranqué a los 16 años. Anterior a eso hacía deporte de equipo. El fútbol, como te dije, lo conozco muy bien desde el inicio. A través de mi hermano fue que llegué al atletismo. O sea, no hubo un sistema de captación, de desarrollo. Entonces, por eso tuve que empecé, lo descubrí más tarde. Y te voy a marcar una diferencia. Hoy hablaba con un amigo acerca de lo que es el deporte de equipo, un amigo del vóley, también preparador físico, femenino, seleccionado. Y decíamos esto, de que cuando vos estás en el deporte de equipo, dependés de muchísimos factores ajenos a tu persona, o sea, eh, la famosa camada de jugadores, si es buena, si no es buena, el nivel técnico, que el objetivo esté centrado todos en lo mismo, son muchísimos, que las motivaciones, los apoyos, el sistema de competencia, son muchas las cosas que hacen para que pueda terminar en lo que es el rendimiento en sí. Son muchos factores, no fáciles de alinear. Y en lo que es el deporte individual, si bien parte de lo mismo, toda la gente cree que lo hace solo, pico y pala, no es tan así. Para que surja un atleta tiene que haber un sistema que lo contenga.
Podemos hablar de un sistema, por ejemplo, ya no existe más el soviético, pero era muy bueno en cuanto a la captación y desarrollo de atletas. Podemos hablar del cubano, que es uno de los que funciona con muy bajos recursos, funciona muy bien. Podemos hablar del sistema americano, que es el universitario, el que la cantera del deporte está ahí en la universidad después de los 17 años. Esos son sistemas de entrenamiento. Podemos hablar incluso del brasilero, que se nutre de un poco lo americano y lo alemán, que ellos me echaron y armaron su propio sistema de entrenamiento. Pero en el atletismo tiene esos padres, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como dije, el atleta se focaliza, tiene sí un alto grado de compromiso, responsabilidad y funciona muy bien para ese tipo de personas. Pero la vara es altísima. Para el que arranca acá en Argentina, la vara es muy alta porque no tenés torneos, hay muy poca infraestructura, hay muy pocos entrenadores especializados y que puedan vivir de eso. Hablamos del alto rendimiento, que para hacer alto rendimiento vos tenés que vivir de eso. No podés hacer changas en distintos lugares. Tenés que estar focalizado. Ejemplo, para Río, que en Brasil, digamos, tenían incentivos altísimos, o sea, el sueldo que tenían les permitía, digamos, estar comodísimo para no tener que hacer otra cosa que no fuera eso. Es como que potenciaron mucho más, ya vivían de eso, pero cuando contaron con mayor cantidad de recursos, entrenadores altamente calificados y especializados. Esa es la realidad. Eh, entonces, en base a eso surgen atletas de nivel y talla internacional, pero tiene que haber torneos, tiene que haber muchísimas cosas bueno, que nosotros podríamos trabajar, como no, como el resto de los países. Esos son los sistemas que hay, que en el hockey funciona. El hockey, el rugby tiene su propio sistema. O sea, muchos colegios, sobre todo bilingües de tipo sajón, tienen una fuerte orientación en lo que es el rugby y el hockey. Digamos, un poco la cantera deportiva sale de ahí, de un sistema educativo y competitivo, porque tenés muchísimas divisiones para llegar a la primera, ¿no? O sea, mínimo 4, creo que son 4 tiras. Y entonces tenés muchísima base. Argentina, en lo que es el hockey, tiene una de las 3, en femenino, tiene una de las bases más grandes que hay en el mundo. Esa es una buena data para aquellos que no lo saben. Tiene esa cantera que es enorme, cosa que por ahí, no sé, países vecinos del continente americano no la tienen. O sea, no existe ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Brasil, o sea, apenas un poco en Estados Unidos y en Canadá, que son sajones, un deporte sajón. Entonces, es como que no hay mucha conexión, no prendió mucho, pero en la Argentina sí, gracias al sistema educativo. Esa es, todo tiene una razón de ser para mí. Carlos, ¿y tu última carrera cuál fue? Si bien corrías 100 y 200 metros, nunca más una maratón, nunca más nada, seguramente entrenar, No, entrenás. no, yo maratón, digamos, lo puedo hacer como aficionado, pero como aficionado hice muchas cosas. O sea, como aficionado hago básquet, hago beach volley, hago golf, hago, digamos, algo de rugby 7. O sea, esas son mis aficiones, al mismo nivel. Es decir, maratón, pero lo conozco bien, sé muy bien cómo es el entrenamiento, pero medianamente, pero no puedo presumir de mis tiempos ni nada en eso. Pero en mi última carrera, retomando la pregunta, fue en Sydney 2000, en 200 metros. Y y no dejé por una cuestión de edad, porque un año anterior había hecho todos los récords 100, 200, hasta 400 metros, incluso las pruebas atípicas como 60 en bajo techo, 200 indoor, 300 metros, son todas pruebas atípicas que también marqué los récords acá en la Argentina. Y los relevos 4 por 100 y 4 por 400. O sea, en ese haber
en esos últimos años, que ya tenía 28, a los 28 para 29 años, llegué a marcar más de 26 récords. O sea, entonces vos decís, ¿se puede competir a esa edad? Sí, se puede competir tranquilamente, la prueba estadística lo dice. ¿Por qué no seguí? Y porque, como dije, entramos justo en una crisis muy importante en la Argentina, que es la del 2001. La verdad, en ese momento no existía una entidad como LENAR que apoyara, digamos, el deporte y las performances que tienen los deportistas. Entonces se hacía un poco difícil, si bien, digamos, yo contaba con sponsor fuerte, como en su momento era Nike, o incluso la Universidad de Matanza, que tomó el modelo americano y un poco lo utilizó en mí. No porque sí, digamos, la universidad estaba conforme, ¿por qué? Porque yo le traje una final de universiada, ¿se entiende? O sea, de juegos universitarios, yo traje una final en 100 metros, que eso, ahí es donde, digamos, ellos dijeron, bueno, estamos, eh, a ver, para que una universidad americana tenga ese resultado, tienen que tener una gran plataforma en infraestructura, motivaciones de especialistas, todo lo que hablamos, y acá la universidad lo tuvo bancando a un solo tipo. Que es un poco la explicación de los caudillos que hay en el deporte argentino. Más o menos siempre se manejó por caudillaje, no por sistema, salvo deportes como mencionamos, el hockey, el rugby, el fútbol, el vóley y el básquet. El básquet, la verdad, fue el gran mentor, fue León Nasnude. Él fue el gran mentor y pensó en grande y contó con el apoyo en su momento a nivel Estado y a nivel club, a nivel privado, como para poder llevar esa tremenda iniciativa. Algún día si hablas con Julio Lamas, él fue asistente de León y lo conoce muy bien, creo que hay una Carlos, amistad. vivo a 5 cuadras de Ferro, imagínate. Bueno, entonces no estoy exagerando en nada. Es el número uno lejos, Es bien, lejos. ¿viste? Es el número uno lejos, el creador de una Liga Nacional de Básquet. Eh, de más está decirlo que se lo copia de muchas cosas, los otros deportes, pero bueno, la verdad eh, fue una persona increíble en el desarrollo del básquet y sobre todo en el deporte. Se lo tendría que copiar más aún todavía, de todo lo Yo que hizo. creo que coincido con vos 100%. Aparte, una persona generosa en cuanto al conocimiento, o sea, compartir conocimiento para él era engrandecer al deporte y darle oportunidades. O sea, él creo que eso fue lo que lo hizo gigante, poder compartir. Y para mí fue un ejemplo. Yo era chico en esa época, adolescente, y sin embargo, para mí era un referente importante, León Nasnude. Difícil de copiar. Difícil, muy difícil. Carlos, ¿y qué pensás cuando todavía tenés todos los récords, muchos récords de los que hiciste en atletismo y todavía no nadie te lo pudo sacar? ¿Qué pensás sobre eso? Porque pasaron 20 años. Yo creo que el atletismo no llegó a esto de tener un sistema propio de entrenamiento. Es la gran asignatura pendiente que tiene el atletismo en cuanto a generar un sistema de captación que podría bien ser a través de los colegios, a través de los clubes, pero tiene que haber más fluidez en eventos participativos, porque si el chico no se divierte, y hoy hay muchísimas pruebas que el atletismo cambió, existen las pruebas mixtas, existen los relevos, existen los triatlones, tetratrones combinados, digamos, de prueba que son mucho más divertidos y tiene que ver con lo que es la formación de equipo. Entonces, el atletismo cuando descubra esa base, hacer esa base fuerte, va a haber mucha gente, porque la verdad es, todos tenemos una condición física. El tema es que esa condición física sea descubierta, sea trabajada, sea desarrollada para llegar a una mejor performance. A ver, en mis años como entrenador hoy, te puedo decir que
la experiencia, yo estuve en el Gorki Grana, sigo vinculado al municipio de Morón y he tenido las mejores experiencias a nivel desarrollo y entrenamiento. ¿Por qué? Si no es alto rendimiento eso, es súper social. Vos vas al Gorki Grana, al municipio de Morón, y ahora, digamos, esto de la pandemia lo redujo, pero había 500 pibes los lunes, miércoles y jueves ahí, ¿viste? Mucha gente, mucho rodaje, pero no tenía la motivación del hueso de la competencia. Entonces los pibes lo hacen en algo más social, que cumple un rol importantísimo, sobre todo en estos tiempos, que no queremos que los chicos estén en la calle enviciados o, no sé, alcoholizándose, etcétera, que existen cosas importantes a través del deporte. Una de ellas es sociabilizar, y ahí se hace muy bien. Entonces, en esa experiencia, te digo, tenía pibes que venían con 11.80, que es un valor común, 11.80, viene el tipo, viene por primera vez, 11.80. Es un tipo a lo que se le dice rapidito en el fútbol o en el rugby. El hockey es distinto porque son aceleraciones, es más resistencia. Pero, pero bueno, estos pibes con un trabajo, digamos, que tiene que ver con coordinación y un estímulo de la fuerza, la resistencia y otras capacidades, lograron bajar poco más de un segundo. Es mucho. En un Un año montón. es mucho. Estamos hablando de mucho. Pero sí, desde ahí yo me pude atrever a decir, bueno, yo te doy un entrenamiento y te doy un certificado de garantía por el 30% de tu rendimiento, de tu performance. Eso sí puedo garantizar al deporte de equipo, porque no lo vas a llevar a ese nivel de desarrollo, pero sí un 30% que es muy útil para cualquier deporte de equipo, que es lo que hago habitualmente, tanto en el rugby, en el hockey o en el fútbol. Eso es lo que hago. Mejoro performance. Trabajo en eso en conjunto de un equipo cuando un técnico lo considera importante. Y, y bueno, entonces, te decía, ahí descubrí que lo que se puede mejorar. ¿Qué pasaría si a mí en vez de caerme un pibe de 10.80 me cae un pibe de 2.80 me cae uno de 10.80 con 15 años? Podemos mejorar los récords. Cómodo. Los récords no son míos. Los récords marcan una etapa de la velocidad en la Argentina. Anterior a mí estuvo Von Hoff, del año 45, igualado por Oscar Barrenuevo y Federico Cohen. Y Calonge, de allá de La Plata, en los años, no sé, 70 por ahí. Pero nadie lo había superado. Pero Von Hoff marcó una etapa importante para la velocidad. Y una realidad, si vos agarrás el libro de los récords de Argentina, digamos, vas a encontrar, por ejemplo, marcas que corresponden mundialmente a tal año. Ejemplo, salto en largo, 7.80. Bueno, con 7.80, ¿en qué año se saltaba eso? Y en los años 30, entre los 30 y 40, bueno, esa es la realidad que tenemos en la Argentina, en muchas pruebas, ¿se entiende? Sí, sí. Y eso es lo que pasa en la velocidad. Que haya aparecido uno y haya mejorado las performances, como te dije, un caudillo, no quiere decir que es la realidad del país. La realidad del país está allá entre el año 40 y 50. Ahí quedaron clavados. La realidad. La realidad del atletismo quedó clavada ahí. Y algunos, como Tito Steiner, un caudillo en el Decathlon, logró desarrollar, representar al país y llevar, digamos, a uno de los, al top 10. Esos son caudillos, pero no la realidad del país. O un Antonio Sirio, es otro caudillo, pero no es la realidad del país. O sea, no hay tipo que te corran los 10.000 metros en 27 minutos y que abunde eso. Es uno que fue y se traspoló al primer mundo y pudo
pudo desarrollarse ahí, pudo competir ahí, evolucionó ahí. Esa es la realidad. Son caudillos, no son la realidad. Por eso quedan vigentes los récords. Porque el deporte quedó clavado allá lejos. No sé si fui claro, Sí, sí, es entendible. pero talento hay. Carlos, ¿y cómo te fuiste metiendo como preparador a nivel equipos? Porque una cosa, vos siempre fuiste individual, corriste individual, tuviste tu entrenador, grandes entrenadores como nombraste, pero Grandes entrenadores. ¿cómo se te ocurrió llegar a un equipo de rugby? Jugabas al fútbol y decís, bueno, voy a entrenar jugadores de fútbol. Después, bueno, por el Chapa llegaste al hockey, pero ¿cómo se te fue dando todo eso? Por fuerza mayor. Porque siempre hay uno que te empuja hacia eso. En mi caso, el primer paso que di lo di en el fútbol, primero porque lo conocía, y en segundo porque tenía un vínculo de amistad que aún hoy mantengo con José Peckerman. Él fue el que me dio la visión de decir, mirá, me parece que esto me lo dijo ya en la década del 90, año 94, 95, por ahí vivía acá, Palomar, en ese momento, ¿verdad? Sí, en otro lugar, pero bueno, en aquel entonces estaba por acá, éramos vecinos. Y, y bueno, él me dijo, mira, me parece que el factor velocidad es importante para el deporte de equipo hoy y tenés que echarle una mirada y tenés que participar y tenés que meterte de lleno. Obvio que depende a veces, como bien mencionaste ahí, tiene que haber una persona, voy a ir conectando acá, se me está acabando la batería. Tiene que haber una persona que sea que te abra la puerta del deporte, ¿sí? Que no es una tarea fácil. Eh, entonces, en el hockey, el que abrió la puerta y el que me llegó fue Chaparretegui. Es así. Si él no hubiese tomado ese, esa decisión, yo no hubiese participado en el hockey. Y así en cada deporte. No sé, en Curupaití a mí me vinieron a buscar Sebastián, que era el head coach de Curupa, y él creyó de que esas son decisiones. O en los distintos clubes que estuve Newman, eh, con el profe Jorge, todos personas que tienen poder de decisión. Estuvimos, no sé, en San Albano, pero después fallecieron los presidentes en 2 ocasiones, pero son decisiones de gente que tiene poder para decidir y para decir, me parece que esto va por acá. Yo simplemente soy una persona que conoce muy bien cómo se entrena la velocidad, cómo se mejora eso, qué factores son los que inciden, pero no es que yo me meto, me invitan. Una vez me dijeron, caíste, no, yo no caí, a mí me llamaron, es muy distinto. Yo no ando por la vida ahí con una máquina, viste, diciendo vendo velocidad, no. Te llaman. Cuando te llaman y te permiten trabajar, podés sumar cosas al equipo, ¿no? Que es esa la realidad. Cuando te llaman, vos podés participar. ¿Y qué diferencias hay entre entrenar fútbol, rugby y hockey? En este caso, ¿hay en algunos más aceleraciones y otros más resistencia o es similar? Mirá, vamos por parte. Vamos por el hockey, porque es lo que nos marca, lo que nos piden nuestros seguidores. El hockey es un deporte que tiene muchísimo de aceleración, pero también lo importante es la desaceleración. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles son los factores mecánicos, lo que trabajamos, coordinativo, punto de equilibrio? ¿Cuánta fuerza es la que yo necesito para poder tener una mejor fase de empuje? ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? ¿Cómo tiene que estar orientado el cuerpo? Sobre todo para los salidores de córner corto. Y en realidad eso influye en casi todo el hockey, las posiciones, los modos, los tiempos de contacto, la complianza, que es el grado de elasticidad que tiene, digamos, el apoyo, las líneas de fuerza, que, digamos, existe una cadena de movimiento que es la que vos tenés que respetar
porque en cuanto no la respetás, realmente podés ser muy fuerte, pero si no tenés una aplicación correcta de esa fuerza, no vas a avanzar. O sea, no es que con un factor, una capacidad mejoraste todo, no. Es saber coordinar la fuerza, la resistencia a velocidad, la velocidad misma, y todo eso influye en la aceleración. ¿Aceleración por qué? Pues son distancias muy cortas, entre 20 y 30 metros la mayoría. Puede haber situaciones que nos vamos hasta 55 metros, que eso sí es velocidad, que no son, son situaciones que se dan en algunos partidos y otros no. Y después, todo eso vos acelerás en 20, 30 metros. ¿Y en cuánto tenés que desacelerar? En 3 a 5. Eso es fuertísimo el impacto para el cuerpo en lo que tiene que ver articulaciones, sobre todo espalda y demás. Entonces, si no tenés el cuerpo debidamente trabajado y pensado para que responda a eso, el cuerpo del jugador se lesiona, a la corta o a la larga se termina lesionando, pero además de la lesión, no puede dar su mejor performance. Eso es lo que suele pasar. Entonces, la verdad es un mundo que a mí me apasiona y cuando tengo oportunidad de brindar esos conocimientos lo hago. Pero vamos al fútbol. El fútbol sí tiene aceleraciones y velocidad y el avance en equipo. Un equipo, vemos el equipo alemán, que avanza uno solo, no, avanzan en línea. Y eso quiere decir mínimo 3, ideal 5. Eso es lo que vamos a ver en el fútbol europeo. Entonces tienen una preparación diferenciada. Ellos en los clubes generalmente laburan más que nada técnico-táctico. El primer turno, que es de 3 horas, y el segundo turno es individual. Y bueno, ellos laburan un poco así, eh, dando un poquito de especialización a lo que es el deporte, la resistencia a velocidad y demás. Y ellos tienen evaluaciones, estamos hablando de Alemania, Inglaterra, por ahí un poquito más ahora el fútbol español, el italiano sí lo tiene, o sea, tiene ese nivel de especialización. Vos podés jugar muy bien, pero si no tenés las capacidades al nivel de rendimiento que demanda el club o el campeonato, y no vas a entrar, vas a estar en el banco. Eso no solo pasa en el fútbol, vamos al básquet. Hablamos de Ginóbili alguna vez que lo dijo en sus charlas. Si Ginóbili no le daban las evaluaciones como el suicida, el despegue, que es la potencia, ni la velocidad misma, el tipo iba al banco. Entonces, ¿qué hacía él? Contrataba al mejor personalizado que tenía él en su carta, en su cartilla, y se ponía a trabajar y se entregaba 100%. No lo llamaba para discutirle y decirle, no, esto no lo puedo hacer. No, él se entregaba y confiaba 100% en su preparador físico. Y eso lo vimos con Scola para este último campeonato. Scola incluso viajó al campeonato mundial con su personalizado, con Marcelo, que bueno, yo lo conocí cuando estaba con Julio Lamas. Entonces, es importante eso, el trabajo especializado en el mundo de la alta competencia. Y esas son un poquito las diferencias, además después de las motivaciones económicas. Hoy nosotros vemos a un Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lo prepara un amigo mío, Francis Obiquelo. Francis Obiquelo era uno de los que estaba en la escuadra de velocidad de Portugal. Es nigeriano nacionalizado y estuvimos con el mismo manager y todo. Y él le bajó una línea. Vos cuando lo ves correr a Cristiano Ronaldo, no me acuerdo con qué futbolista argentino, se lo veía hacer un desafío, ahora no me acuerdo quién era, pero era una risa. Era ver un pura sangre contra una carreta prácticamente. ¿Por qué? Porque tenía... Sí, hay un video con un jugador argentino, no me acuerdo ahora quién es, pero era así. Vos lo veías a Cristiano Ronaldo cómo corre y lo veías al argentino y la verdad no le daba la talla para Ronaldo un poco más, Cristiano Ronaldo le ganaba corriendo para atrás. O sea, era así.
¿Por qué? Porque tiene años de especialización encima, laburado con un tipo que sabía muy bien qué tecla tocar para que ese tipo corra y nosotros nos podamos deleitar desde el estadio con cómo corre ese tipo, qué nivel físico tiene. Todo eso es laburo. Yo creo que lo importante en el deporte de hoy no es mitificar, sino entender por dónde están pasando las cosas. Si no, nunca vamos a ser competitivos. Entender por dónde pasan los rendimientos. Eso es lo que hay que preguntarse. Yo en el hockey a veces me da risa, porque los comentarios después de Río, escuché, fueron muy graciosos para mí. Hubo uno que me dice, no, en Río, o sea, yo me abstengo de muchos comentarios, en Río ganamos porque los varones ganamos porque había un nivel de hinchada, la hinchada, el estadio totalmente repleto, entonces le pusieron huevo, le pusieron gana y por eso eso no se va a volver a repetir nunca más. Eso pasó solo en Río porque estaba acá al lado. Entonces, ese fue el motivo del... O sea, el argentino es romántico, pasional y romántico, pero eso no tiene nada que ver con una mirada de especialización, de rendimiento. Tiene que ver con lo pasional. Yo creo que estamos, nos gusta cuando nos guitarrean, cuando nos hablan, viste, de pasiones, de sentimientos, nos encanta. A la gente le gusta escuchar eso. Y deberíamos, para mí, cambiar un poquito el chip si realmente queremos entender por dónde están pasando las cosas. Existen rendimientos, los Leones tenían trabajado zonas que son zona uno, zona 2 y zona 3, que son los niveles de intensidad, no solo los que juegan ellos, sino los que jugaban los rivales. Y ese fue el análisis desde lo físico, desde lo técnico-táctico, estaba el Sport Coach. O sea, el equipo de Chaparrete, conjuntamente con Alex Doherty, Rolo Rivero, Pacu Fernández y todos los que estaban laburando, le daban una respuesta, un análisis exquisito partido a partido, de cómo venía la mano, por dónde se podía entrar, por dónde había que frenar, por dónde había que tapar. Todo eso es horas y horas y horas de laburo, años y años y años. Y no solo conseguir la información, sino trabajar sobre eso. Entonces, ese es el análisis, ese es el deporte de hoy. El deporte de hoy pasa por el análisis, pasa por horas fuera de campo estudiando y, lógicamente, por el esfuerzo del día a día de cada jugador. Pero el jugador va a entrenar. Yo llamo lo que es la palabra entrenamiento y entretenimiento. Las dos son muy parecidas. El entrenamiento es para mejorar performance. El entretenimiento es para que el jugador se sienta bien, se tiene que divertir, tiene que mantenerse anímicamente bien, claro que sí, pero ese es entretenimiento. El entrenamiento es otra cosa, es mejorar performance, específicamente eso. A eso se va todos los días, a mejorar performance. Estoy trabajando para algo, estoy cocinando algo, lo último, la competencia es el golpe de horno, pero que es lo que vemos todo, eso es lo último, pero hay una elaboración previa y eso lleva tiempo, años. Con los Leones nos llevó mucho tiempo que un Lucas Rossi pueda coordinar bien para ir y tapar en el córner corto. El tipo lo hacía, por ejemplo, en 2-7 y llegó a tapar en menor tiempo, lo llegó a hacer en uno casi muchísimo, en 1-8. Y menos también, hubo algunas que lo hizo en 1-7. ¿Y qué pasó con Lucas Rossi? Y Lucas Rossi era un tipo que le ponía el cuerpo, la verdad, tenía unos cojones impresionantes. Y se comía esa bala, esa pelota que se transforma en una bala porque pesa 500 gramos y es lanzada arriba de 100 kilómetros por hora y mamita, duele para frenarla con el cuerpo. La verdad, tienen mucho coraje los salidores de córner corto. Y él ponía el cuerpo y a veces le pegaban en las tibias. Y una vez hablando dijimos, mira, yo imagino que esto no lo querés más. ¿Por qué no entrenamos esto? Y él se apasionó con lo que era la coordinación. Él era para el ojo
de los especialistas no era lo suficientemente coordinado. Y apostamos a eso, a la coordinación, a la aceleración, a la velocidad, como parte de su entrenamiento. Y eso yo creo que fue, todo obviamente lo pone el jugador. El jugador es el que pone, si el jugador no está de acuerdo en lo que le propone el entrenador, el preparador físico, etcétera, no tiene sentido. Tiene que creer en eso, tiene que haber un común acuerdo. Por ejemplo, Chapa le decía a los jugadores antes de ingresar, antes de empezar una temporada de entrenamiento: ¿querés jugar a los Leones? Sí, bueno, fantástico. ¿Sabés qué? Tenés que estar predispuesto todos los días, etcétera, etcétera. ¿Sabés esto y aquello? Pero, ¿sabés qué? Vos vas a jugar a una frecuencia cardíaca de 200 y más, de 220 también, durante 3 minutos, y te vas a tener que recuperar en 2. Para nosotros, el tiempo de recuperación, la media, era 165. Con eso ya estábamos, entrenamos para eso, para entrenar a ese nivel de fatiga, a ese nivel de intensidad, para justamente superar la fatiga. Lo que antes nosotros nos cansábamos de primer, segundo, cuarto, y nos costaba mucho mantener el tercer y el cuarto cuarto, no. Argentina, durante los Juegos Olímpicos, estaba calentando el primero, el segundo, y explotaba el tercer y el cuarto cuarto. ¿Por qué? Pues estaban entrenados para eso, pero para eso estaba de acuerdo el entrenador, el cuerpo técnico y los jugadores. Todo funciona, como dije, en la mentalidad de equipo, todos tenemos que estar de acuerdo en lo mismo, si no, no funciona, es imposible. Eso fue lo grandioso. Sí es destacable lo grandioso que se dio con el equipo de los Leones para Río 2016. Fue un equipo que trabajó durísimo, todos con el mismo sueño, todos los días compartíamos esa intensidad y esas ganas de superarnos, y bueno, y nos llevó creo que cada partido fue ir sumando y sumando y sumando, ¿no? Eso fue. Y después, lógico, se pueden dar muchísimas cosas, qué sé yo. A la suerte hay que acompañarla. No es que, Por supuesto. si Carlos, no la... Sí. en los juegos sobró físico, a los Leones les sobró el físico, si bien Yo pasaron de creo, correr de 7 a 10 kilómetros dentro de la cancha, como bien lo dijiste vos en varias notas, pero bueno, yo estuve presente y uno se daba cuenta que les sobraba. Si había un cuarto más, los chicos jugaban a 1000 por 1000, porque te dabas cuenta de cómo estaban tenían físicamente. con qué. Ellos tenían una preparación que nosotros hicimos un cálculo para que ellos puedan jugar 9 partidos. Y eso creo que es lo que se vio en cancha. O sea, todo eso estaba, digamos, premeditado. Fueron entrenados para eso. Ellos fueron entrenados para jugar 9 partidos en un periodo corto. Con lo cual, y ahí existe el librito de cada PF, que lo puede aprobar o desaprobar el entrenador que dirige, ¿no? En ese momento el Chapa lo aprobó y funcionó muy bien. Así que bueno, eso fue un poco la realidad, y la verdad a mí me dejó lleno de satisfacción. Estoy mirando muchísimos amigos que se suman, y que estoy agradecido que les resulte interesante esta charla, como Jorge Balengo, que aparece ahí, Natalia Gasparí, todos amigos. Pero bueno. Y para vos que la satisfacción es más grande cuando ver que un equipo refleja todo lo que se dio en Río con los Leones, ¿y cómo lo motivás partido a partido o entrenamiento? Porque hacían 4 turnos, yo tengo entendido que llegaron a hacer 4 turnos acá en el CENAR, pero ¿cómo ibas motivando? Porque bueno, también funciona la parte motivacional. Si bien no es tu parte, pero en la parte física creo que también hoy los GPS te demuestran tal marca y bueno, vos tenés que hacer tal marca. ¿Cómo lo llevas a cabo eso? Bueno, el GPS es un factor importante. En la parte de base, tuve un gran compañero en ese momento que era Rolo Rivero. Rolo Rivero trabajó muchísimo en lo que tiene que ver, en realidad trabajamos todos en esto, empezando desde Chapa para abajo. O sea, vos veías el entrenamiento de cancha y bueno, era
la misma intensidad que a la hora de ir a hacer el trabajo físico, para que se entienda. Que es muy difícil lograr eso. ¿Por qué? Porque en los clubes es más entretenimiento. Che, no, hago esto, se habla, están hablando entre ellos mientras hacen la entrada en calor, o por ahí el PF le está diciendo algo y los pibes están, no sé, dibujándose no sé, en el fin de semana, que es el partido del fin de semana. Eso no pasaba. Ese fue uno de los cambios del día a día. Máxima concentración. Así como entrenaban, así competían. Un poco el lema era ese. Entonces, si vos vas a entrenar en la cancha con ese nivel de intensidad, cuando tenés que hacer el físico es exactamente lo mismo. No había lugar. Una de las características en el día a día era eso. Digamos, nosotros trabajamos muchísimo en la disciplina del día a día. ¿Qué quiere decir esto? Y en los valores de ser solidario. O sea, que eso también lo tomé muchísimo del rugby, que es el mejor ejemplar. Los preparadores físicos no llevan ni los conos a la cancha, lo traen directamente los jugadores. Los jugadores traen todos los elementos, los jugadores levantan todos los elementos, van al gimnasio y lo dejan ordenado tal cual, digamos, cuando ingresaron, porque va a seguir otro equipo, viene por detrás. Entonces, esos valores se fueron trabajando en el día a día y esos son los valores que trabajamos con los Leones. Solidario, quién trae el agua, quién ordena el gimnasio, quién levanta los residuos de los bancos, quién cumple el horario, quién, bueno, cuando estamos acá no se habla de otra cosa que no sea de entrenamiento, los temas matrimoniales, extramatrimoniales lo hablamos después, antes o después del horario de entrenamiento. Y bueno, yo creo que eso es lo que fue formando el compromiso de cada uno. Y eso es lo que se vio en la cancha. Tipos que estaban muy medidos, muy concentrados en lo que hacían. O sea, esa concentración se trabaja en el día a día. No es que me ilumino o solo cuando tengo la bocha. No, el día que entiendan, la mayoría, que, como dije, por dónde pasa la cosa, que para mí es por el rendimiento, yo doy lo mejor de mí para poder hacer que este equipo funcione. No hay otra. Si hay uno que no da lo mejor, el equipo no va a rendir en cancha. Todos tienen que estar compenetrados en dar lo mejor de sí. Todos. Y todos los días. Todos los días yo le llamo el 100%. El 90% no me sirve para nada. No es bueno. Cuando voy a entrenar al 100%. Y solo si de esa manera yo puedo pensar en un rendimiento futuro. Si yo todos los días, como poner la monedita de la alcancía, todos los días pongo eso. Y de eso lo aprendí en Brasil. Yo entrené mucho tiempo ahí en Brasil. Teníamos un entrenador que todos los días teníamos la balanza, ahí, teníamos la balanza digital, teníamos un Excel que lo teníamos que ir completando. Horario de llegada, horario de salida, peso inicial, por ejemplo, yo entraba con 80 kilos. Y si me iba pesando 79, 600, mi entrenamiento fue una cagada. ¿Se entiende? No quemé calorías, no di lo mejor de mí. Tenía que irme, para que me vaya contento, tenía que irme con 600 gramos menos. ¿Sí? Ni 300 ni 400, 600 gramos menos. Entonces ese fue un entrenamiento buenísimo, que se reflejaba en el peso, por la pérdida de líquido. Entonces, eso es meterle palo al entrenamiento. Después, teníamos otro punto, además del horario, es fundamental. Vos tenés que llegar al horario premeditado, así como arrancamos hoy. Me dijiste a las 7, bueno, pumba, arrancamos. O sea, tratar de ser así, minuto más, hay un margen que es de 5 minutos, hasta 10 de máximo, por temas personales. Viste que a veces el tránsito, esto, lo otro. Pero siempre respetando al equipo. Todos los días se trabaja en respeto al equipo. Los Leones no faltaron nunca, salvo casos extremos, uno porque, no sé, era papá y nació el hijo, el otro por algún tema, pero hubo solo 2 ausentes durante 2 años.
O sea, los tipos estaban metidos al mango. Eso son las cosas que por ahí la gente no sabe, que es el famoso entrenamiento invisible. La gente ve solo el resultado en la cancha, no ve cómo se preparó ese jugador. Y bueno, y otra columna que teníamos que completar, era el nivel de actitud. Teníamos que ser honestos, porque no todos los días está con la actitud. Hay días que la verdad te sentís hecho pelota, pero tenés que ir y entrenar igual. Entonces, y eso tenés que ser honesto porque el entrenador te está viendo. Si vos no sos honesto con vos mismo, el entrenador te pone una cruz, te califica realmente. Y vos quedás, no podés mentir, tenés que ser honesto. Esa es otra. El entrenador te da la libertad de que vos te autoevalúes. Y si te dice, y no, vos no le pusiste hoy la actitud, ¿qué te pasó? Y bueno, y hay mucha gente que respalda el entrenamiento, por eso te digo, no es individual el atletismo. Está el nutricionista, está el biomecánico, está el odontólogo, está el fisioterapeuta, está el traumatólogo, está la psicóloga, están todos atrás de un atleta, estás hablando. De un atleta, mirá todo lo que te nombré. Y existe mucho más. Está el manager, que es el monje negro, ¿viste? No lo quiere nadie, pues es el que maneja Claro, siempre es poco. El dinero que te consigue siempre es poco. Che, ¿qué contrato conseguiste? Y no, ¿viste? Ladrón, hijo de... Sí, sí. El manager es la persona más odiada dentro del deporte, un mal necesario, ¿viste? Porque sin él tampoco podés crecer mucho. Pero bueno, creo que más o menos te respondí un poquito en qué mejoraron. Y nosotros lo vimos cuando vinieron a Nueva Zelanda, vino a entrenar los All Blacks al CENAR, los que nos dieron clase de cómo se entrena. En el CENAR, en el gimnasio. Ellos tenían un entrenamiento, todos tenían su rutina. El preparador físico estaba mirando detrás del vidrio a ver el ritmo que llevaba, no estaba ahí. Che, dale, metele. ¿Viste? No estaba fogoneando. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer, estaban entrenados para eso. Y el entrenador estaba mirando a ver si iba bien, funcionaba todo como una gran maquinaria, como un reloj. Estaba mirando eso, cómo iba cada engranaje. Si cada uno estaba metido o no, con el entrenador estaba afuera mirando. Richie Macó, cuando termina el entrenamiento, fue el encargado de levantar todas las botellitas del CENAR, junto con otro. Richie Macó, jugadorazo de la reputa madre, ¿viste? Richie Macó, ¿qué quería decir? Si él hace esto, los demás, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo o más. Más. ¿Viste? O más. Entonces, y después, bueno, el alimento, digamos, la suplementación que tenían ahí, todo ordenado, digamos, cada uno, como te dije, daba lo mejor. Entonces, yo creo que hay que saber mirar por dónde pasa el rendimiento hoy y bueno, y tratar de adaptar, porque copiar no sirve, porque nuestra cultura es lo que es, digamos, hay muchas cosas que podemos mejorar. Pensá que el latino, nosotros somos latinos y tenemos fuertes críticas. Si no sabemos mirar las fuertes críticas, no vamos a evolucionar nunca. Si creemos que todo lo hacemos bien, entonces no es el camino. El camino es trabajar sobre el error, sobre la debilidad. Y para eso hay que ser lo que te dije. El entrenador te lo hacía ver diariamente eso, tu fortaleza y tu debilidad, todos los días. Y todos los días trabajar sobre eso. No es fácil, no es fácil estar del otro lado. Por eso es un equipo de trabajo. Yo te lo destaqué a Rolo Rivero, porque con Rolo Rivero hicimos gran parte de lo que fue la base que fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Lo destaco a él. Había que estar en el día a día, ¿viste? Hoy el hockey cuenta con mucho más recursos que en ese momento. Entonces los equipos de trabajo son más grandes, ¿no? Bueno, Carlito, te dejo, pues se está cortando ahí, se va a cortar Bueno. el...